Porque la revolución significa precisamente más cultura y más arte. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este espacio del sábado del libro virtual. En esta ocasión vamos a presentarles 4 títulos que pertenecen al sello editorial Arte y Literatura. Estamos hablando de Cuentos Crueles, Frankenstein y 2 libros de Maurice Leblanc, uno La aguja hueca y el otro Arsène Lupin contra Sherlock Holmes. Para hablarnos un poco más sobre los mismos, contamos con la presencia del escritor y periodista Antonio López Sánchez, a quien por supuesto le estoy dando la bienvenida. Antonio, gracias por estar acá con nosotros. Gracias a ti, Anderson, y un saludo para la audiencia de este sábado virtual. Sí, Antonio, en estos días la editorial Arte y Literatura está celebrando los 55 años de fundada y quisiera que desde tu perspectiva de lector y por supuesto también como autor nos hablaras un poquito cómo ha sido la vida, la larga vida y fructífera vida de la editorial Arte y Literatura en estos 55 años. Mira, en primer término me agrada mucho la invitación, sobre todo por asumir este comentario desde esa perspectiva, justamente desde la perspectiva de los que hemos crecido en buena medida leyendo las obras que ha publicado Arte y Literatura. En sus inicios, creo que no es ocioso recordar que fue una de las editoriales que tenía un gran peso en la publicación de obras de catálogos de autores cubanos y tal, aunque después ya en unos años de existencia pues reorientó su perfil al que tiene actualmente, que es justamente el de moverse en la publicación de los grandes clásicos de la literatura universal. Yo creo que cualquiera que sea de nuestra generación y los que son lectores desde un poquito antes recordarán los libros de la editorial Arte y Literatura en los años 70, sobre todo esos 2 sellos importantísimos que son Huracán y Dragón. Pero quisiera hacer un brevísimo recuento de algunas de las figuras que han tenido que ver con esta editorial, porque, por ejemplo, en sus filas se tuvo la suerte de tener a Víctor Rolando Malagón, que no solo ejerció la dirección de esta editorial, sino que es un premio nacional de edición, o de Elizabeth Díaz, que también es premio nacional de edición, o una figura indispensable para la literatura cubana, que es Ambrosio Fornet, que estuvo muy vinculado a la editorial. Hay todavía, además de libros de su autoría, hay todavía muchos libros que son su trabajo en cuanto a hacer prólogos, en cuanto a seleccionarlos para el catálogo, en fin. Creo que es justo hacer este tipo de mención en este cumpleaños, ¿no? Sí, también quiero mencionar, Antonio, a Dania Pérez Rubio, que fue también jefa del departamento de edición y una editora muy importante de nuestra editorial. Antonio, dentro de las colecciones que tiene la editorial Arte y Literatura, creo que una de las más icónicas, y creo que coincidirás conmigo como lector, es la colección Dragón. ¿Qué puedes hablarme al respecto? Bueno, Dragón es casi como, junto a Huracán, es casi el caballo de batalla de Arte y Literatura, porque bajo ese sello se han publicado pues muchísimas de las grandes obras de la literatura universal. Y además hay una figura muy importante que recordar bajo la égida de la colección Dragón, que es nuestro Raúl Martínez, ese excelente pintor que no solo fue el diseñador de los logos de esta colección, sino que participó más de una vez en el diseño de las cubiertas de muchos de los libros de Arte y Literatura. Creo que también eso da la medida de la importancia que tiene la evolución de esta editorial. Siempre me gusta recordar que los años 70 fundamentalmente, y los 60 también, pero bueno, en el caso de la editorial, sobre todo los 70, Cuba es un país que fue muy pródigo en el diseño gráfico, muy pródigo en la cartelística. Creo que los ejemplos de los carteles del cine son fabulosos. Y el cartel en general como vehículo artístico, no solo como vehículo de comunicación o de información. Y Raúl Martínez es un ejemplo fantástico porque quizás se le recuerda más por su obra fantástica del pop, estas versiones cubanas que Raúl asimiló y que devolvió además como algo muy original y en su estilo, pero también su presencia
como diseñador de cubiertas de libro, pues yo creo que es digna la mención. Y Dragón, bueno, justamente es de Dragón que venimos a hablar hoy. De esa colección son los libros que vamos a presentar. Exactamente, Antonio. Vamos a empezar por Cuentos Crueles, que es de Auguste Villiers, de Leslie Adam. Quiero que nos hables un poco sobre este libro y, si es posible también, por supuesto, nos des tu punto de vista como lector. Fíjate, estamos hablando aquí entre lectores, no vamos a tocar el tema de la autoría, porque también, por supuesto, escribes, ¿no? Tú sabes que yo soy periodista y no me puedo evadir de determinadas cosas, ¿no? Y Villiers, por ejemplo, es un autor muy interesante porque casi que cumple esta suerte de estereotipo del escritor maldito, del escritor incomprendido, pobre, además, lo cual en su caso es casi contrastante porque viene una familia noble. Villiers era conde, tenía título nobiliario, pero realmente tuvo una vida bastante desgraciada en lo que a finanzas y economía se refiere, porque a pesar de que publicó bastante en vida y de que muchas de sus obras se llevaron al teatro, escribió teatro también, no pudo gozar del éxito de su literatura para que hoy, por ejemplo, fallecido en 1889, hoy todavía estemos leyendo sus libros. Hay un detalle de Auguste Villiers que a mí me parece que se debe resaltar. Su amistad con Charles Baudelaire fue la que provocó, a instancias de Baudelaire, que leyera a Edgar Allan Poe. Porque Baudelaire había traducido los cuentos de Edgar Allan Poe y a partir de ese momento Villiers se convirtió en una suerte de fanático seguidor de la obra de Allan Poe, y justamente de esa influencia, que por supuesto asimiló y devolvió desde su sello muy particular, es que se producen libros como este de los Cuentos Crueles. De alguna manera, no me gustan en la literatura poner marcas de si fue el primero o si fue el que hizo, pero sí él es un iniciador de este estilo gótico, oscuro, donde los cuentos generalmente se relacionan mucho con lo sobrenatural, con la magia, con la muerte, que de alguna manera también es una especie de reflejo de este esquema del escritor maldito, ¿no? De que yo en broma siempre le digo a los amigos que para ser poeta había que tener ojeras y morir de tuberculosis, ¿no? Bueno, en el caso de él no murió de tuberculosis, pero sí de cáncer del estómago, desgraciadamente, no tuvo una existencia muy feliz. Y este libro a mí me parece muy importante publicarlo en el sentido de que es un sector de la literatura que de vez en cuando tiene su revival, ¿no? Y que por supuesto también tiene grandes íconos. Ya mencionábamos a Edgar Allan Poe, quizás Howard Phillips Lovecraft sea el sumum de este tipo de literatura. Pero yo creo que Auguste Villiers es un autor digno de leer y que además para las personas que disfrutan de este género gótico, de esta cosa oscura, donde además siempre hay su toque de ironía, su cosa humorística incluso, a pesar de que sea un humor bastante macabro, pero yo sí creo que es un libro muy recomendable y disfrutable para los lectores. Una muy buena propuesta. Seguimos entonces, Antonio, con un libro que lo curioso del caso es que salió producto de una apuesta que hizo Mary Shelley con unos amigos en un día tormentoso vacacional en Europa Central, que es Frankenstein. ¿Qué opinas sobre este magnífico libro de ciencia ficción? Bueno, te cuento el chisme incluso. Fue en 1816, estaban vacacionando en un lago en Suiza y uno de los presentes en esas vacaciones era nada más y nada menos que Lord Byron, que eran amigos de las familias y estaban allí. Y justamente es esto, estaban en un verano que Mary Shelley describe después en otro de sus libros como un verano lluvioso y poco complaciente, así que tenían que estar casi más tiempo en casa que paseando, que supuestamente era lo que iban a hacer. Y fue así, justamente estaban reunidos en una noche. Ella cuenta que habían leído de determinados experimentos, recuérdese la época, 1816, de personas que estaban tratando de revivir carnes muertas o nervios o músculos, este tipo de experimentos así que suenan un poco macabros también, pero que obviamente la ciencia tenía que avanzar de ese modo. Y de ahí es que le surge la idea de Frankenstein, que es muy curioso porque de todos los que estaban reunidos, solamente ella fue la que llevó el cuento a término. Hay otra figura cuyo nombre siempre olvido, desgraciadamente, que era el médico personal de Lord Byron, que lo acompañaba y que también escribió otra novela resultado de esa noche, pero desafortunadamente no tuvo la suerte de Mary Shelley, ¿no? De que la novela se
se conociera y realmente trascendiera en el tiempo. Mary Shelley es un personaje muy interesante porque es hija de Mary Wollstonecraft, que es una de las pioneras del feminismo en el mundo. Y además su padre, me asesoro de las notas porque realmente los nombres en inglés se me cruzan, su padre William Godwin era filósofo, era escritor, así que a ella los genes de la escritura le vienen de la biología familia. y después por ósmosis porque se crió realmente en un ambiente bastante literario. Y durante mucho tiempo fue Frankenstein su obra más reconocida, pero Mary Shelley además escribió diarios de viaje, escribió algunas otras novelas que después se han ido revisitando, se han ido publicando. Y es muy curioso que el rescate, por decirlo mal y rápido, porque no creo que una buena autora haya que rescatarla nunca, simplemente hay que leerla y publicarla, el rescate ocurre en los años 70 del siglo pasado, del siglo XX, a raíz justamente del auge de las teorías feministas, pues se fue a buscar a Mary Shelley porque incluso en Frankenstein, que es una novela fantástica, me imagino que casi todos los que no la han leído al menos conocen alguna de las adaptaciones al cine o al teatro que se han hecho, pero estos estudios han encontrado reflejos de la propia vida de Mary Shelley en esta novela, que también tuvo una vida bastante desafortunada, pero a pesar de todo fue una mujer muy contestataria, porque por ejemplo su primer esposo, Shelley, de quien asume el apellido, como mujer casada, ella fue su amante primeramente, y después entonces fue que establecieron una relación matrimonial. Perdió hijos, realmente es una escritora que tuvo una vida bastante complicada, pero más allá de Frankenstein también hizo otras novelas. Y bueno, Frankenstein realmente es su clásico, es un libro que ha sobrevivido desde 2 siglos hasta hoy, así que es una lectura que yo no le voy a aportar nada a su validez que ya el tiempo no le haya aportado. Si la seguimos leyendo 2 siglos después, es porque evidentemente es una obra maestra de la literatura. Estoy de acuerdo totalmente contigo, Antonio. Además es muy simbólica la novela que escribió Mary Shelley y que por supuesto, como bien decía Antonio, es sumamente conocida. Ahora pasemos a un autor que su fuerte es el policíaco. Hablo de Maurice Leblanc y que tenemos aquí, como ya decíamos al inicio, 2 títulos escritos por él mismo, que es La aguja hueca y Arsenio Lupin contra Sherlock Holmes. Un título que puede parecer una errata, pero que no. Ya Antonio nos dirá el porqué de este acrónimo de Sherlock Holmes. Maurice Leblanc es una figura además casi entonces contrastante con lo que veníamos hablando. Maurice Leblanc era hijo de un armador de barcos en Rouen, era una familia acaudalada, donde no le faltaron estudios y comodidades, así que en ese sentido casi que podemos descartarlo como escritor. Si no sufría y era pobre, no era escritor. Sin embargo, la historia se ha encargado de ponerlo en su lugar, y lo simpático de Maurice Leblanc es que este personaje de Arsenio Lupin, el caballero ladrón, el ladrón del guante blanco, surgió por una narración corta que él le entrega a un periódico, pensando sencillamente hacer la colaboración y ya. Pero el director del periódico, al ver el texto y al ver las características del personaje, le pidió que siguiera escribiéndolo. Y bueno, ese pedido se termina en 20 libros que existen sobre la figura de Arsenio Lupin. Fue prácticamente una carrera la que hizo Maurice Leblanc, aunque escribió otras cosas también, por supuesto. Pero la literatura tiene ese tipo de bendiciones y maldiciones a la vez, ¿no? Porque prácticamente el resto de su obra se conoce mucho menos. Y Arsenio Lupin es como el ídolo de su escritura. Es muy interesante este libro, sobre todo de Sherlock Holmes, que hay una sátira evidente en contra o a favor. Yo nunca he querido realmente verlo como un antagonismo. Posiblemente sea hasta un homenaje, muy a su modo, pero un homenaje a la figura de Arthur Conan Doyle, por supuesto, de Sherlock Holmes, el detective más icónico de la historia de la literatura policíaca. Pero es muy simpático que Maurice Leblanc lo que hace es invertir los términos, porque entonces aquí el tipo genial, el tipo inteligente, es justamente el ladrón, el malo. Es en buena medida una especie de introducción a eso que después tanto se ha utilizado en la historia del cine y de la literatura, de que el malo sea el tipo bueno además, porque es el más ingenioso o el que siempre gana, ¿no? Y esta figura de Sherlock Holmes tiene las características de que también es un rival, un antagonista inteligente y tal, pero siempre sale derrotado. Y de hecho,
En La aguja hueca, Maurice Leblanc tuvo que inventarle un antagonista a la altura de la inteligencia de Arsenio Lupin, que es este joven Baudelaire, que bueno, los invito a que lean la novela para que vean el duelo intelectual que hay dentro de ella. Exactamente, amigos, las propuestas que les trae arte y literatura, creo que es válido de que usted se acerque a la librería más cercana y compre estos libros para que pueda disfrutar de lo que nosotros, lo que Antonio sobre todo le ha estado diciendo hasta ahora, y que usted, por supuesto, cuando lo lea, se sumerja en las historias tan fascinantes que estos autores, por supuesto, han creado. A usted, amigo, por supuesto, los invitamos aquí en el Sábado del Libro Virtual.